Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Hola amigos del canal Motivación Cristiana. Estamos aquí para estudiar una porción de la palabra de Dios y por eso les pido que me acompañen a orar. Querido buen Dios, ahora que hemos de escudriñar las Escrituras, que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlas. Sobre todo que nos ayudes a colocar en perspectiva teológica las profecías del fin. Te rogamos que no se queden en el aire ni que sean palabras vacías, sino que puedan transformar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usualmente hablamos de las profecías del fin, solemos pensar que ellas tratan acerca de números, que tratan acerca de símbolos raros, bestias con cuernos, con cabezas, cosas difíciles de entender. Usualmente relegamos a las profecías a aquellas personas que llevan muchos años en la fe y que por lo tanto entienden más que nosotros. Sin embargo, esto suele dejar mucho lugar a la especulación. Cualquier persona puede llegar y tomar un texto de un lado, lo conecta con otro y automáticamente crea una postura sobre cuándo vendrá Cristo. Y te van a decir, viene Cristo en tal año, porque si hacemos estos cálculos y dice que un día por año y entonces te colocan enfrente de ti un montón de información y el resultado va a ser que tú terminas creyendo que Cristo va a venir en tal fecha, ¿no? Porque el hermano tal que sí sabe de profecías te lo dijo. A veces nos obsesionamos tantos con estos pequeños detalles, con entender cuándo era el día correcto en que iba a caer esta profecía, que se nos olvida el cuadro más grande que hay detrás de esto. Por eso el tema de esta ocasión se titula Las profecías del fin en clave teológica. ¿Por qué en clave teológica? Porque esto es una metáfora de la música o una ilustración de la música, que hay ciertas canciones que deben ser leídas en una determinada escala, ¿no? o en una nota específica. Y en esta ocasión, las profecías del fin, cuando hablamos de que deben ser leídas en clave teológica, significa que deben ser leídos a lo largo de o en armonía con un panorama amplio que nos presenta la Escritura sobre un tema en particular. Y ese tema en particular es el tema del gran conflicto. Cuando nosotros interpretamos las profecías, sean de Daniel, sean de Apocalipsis, sea el libro de Mateo capítulo 24, sin el contexto del gran conflicto vamos a terminar en grandes problemas, porque estamos perdiendo de vista lo central, lo que es medular en estos pasajes. Entonces, para estudiar el gran conflicto, vamos a irnos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12. Y vamos a leer particularmente los versículos del 7 al 9. Apocalipsis, el capítulo 12, los versículos del 7 al 9. El texto dice, después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Si ustedes notan, el versículo 7 tiene un mensaje claro, ¿no? Una idea principal. Hubo una guerra entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. El versículo 8 nos dice que no pudieron vencer, es decir, Satanás y sus ángeles no pudieron vencer, pues no hubo lugar para ellos en el cielo. La consecuencia de esto es que fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Este texto nos presenta con unas cuantas ideas. La primera es, en algún momento, Satanás y sus ángeles estaban en el cielo, ¿no? Esa es la primera idea que nos presenta este texto. La segunda idea es que, sin saber cómo, este texto no lo dice, pero ya vamos a ampliar un poco más, sin saber cómo, se desata una guerra entre Satanás y sus ángeles y entre Miguel y sus ángeles. El texto de Apocalipsis 12:7 no nos es específico en cuanto a quién es Miguel, pero a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, que Miguel aparece como uno de los principales príncipes, aparece en el texto hebreo. En Daniel 12:1 también Miguel aparece como representante del pueblo de Israel. En Judas hace también una aparición el arcángel Miguel. Entonces, a lo largo de la Escritura, de acuerdo a lo que podemos ver, podríamos interpretar que Miguel es una figura o un símbolo de Cristo.
Entonces, Cristo y sus ángeles batallan contra Satanás y sus ángeles. El texto no nos dice cómo, simplemente nos dice que al final Satanás y sus ángeles fueron arrojados. Ahora, para arrojar luz sobre este texto de Apocalipsis 12, vamos a ir a otros dos textos que nos permiten completar el panorama y nos permiten entonces entender lo que nosotros conocemos como el origen del conflicto. Una vez tengamos eso claro, vamos a poder ir a estudiar una de las profecías del fin en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué estamos empezando acá? Estamos empezando acá porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, hay toda una narrativa de unos símbolos de una mujer, de un dragón, de un hijo. El dragón trata de destruir a la mujer y al hijo. Pero de repente aparece el versículo 7, que si usted es cuidadoso en su lectura, va a descubrir que el versículo 7 no... Es como si fuese un interludio. Es como si se descorriera el telón de lo que realmente estaba ocurriendo en los textos anteriores y entonces esto nos da una ventana al por qué el dragón está haciendo lo que está haciendo, porque es que él tiene esta enemistad. Entonces, la ventana que se abre nos lleva directamente al origen del gran conflicto, del conflicto cósmico. Y una vez entendamos el origen del conflicto cósmico, vamos a poder entender el fin del conflicto cósmico, que es acerca de lo cual tratan las profecías. Esto es una regla que todo el mundo en la antigüedad, en la época en que se escribieron los textos bíblicos, lo conocía. Si tú quieres entender el futuro, debes entender primero el pasado. Por eso es que estamos yendo al origen del conflicto cósmico. Vamos ahora al libro de Ezequiel, al capítulo 28. Y vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Ezequiel, capítulo 28, versículos del 11 en adelante. Libro de Ezequiel, en el capítulo 28 dice, versículo 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalino, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Tú te paseabas en medio de las piedras encendidas. Hasta este momento, nosotros vemos aquí una descripción de un querubín, es un ser que se dice era perfecto, es un ser que para expresar la perfección y la belleza se menciona toda una clase de piedras preciosas, que en el contexto bíblico cuando se habla de las piedras preciosas, ellas se utilizan para resaltar el carácter y la importancia de una determinada persona, de un determinado ser. Entonces estamos aquí frente a un ser importante, frente a un ser que la forma en que el texto lo describe quiere decir que tenía poder y aún más la mención de que él era un querubín ciertamente nos deja en claro que no estamos ante cualquier ángel. ¿Por qué esto es importante? Porque esto nos ayuda a entender por qué es que Apocalipsis 12 menciona que el dragón y sus ángeles estaban en el cielo. Ellos estaban en el cielo porque el dragón, que el versículo 9 nos dice que representa a Satanás y al diablo, ellos son ángeles y fueron de hecho creados por Dios. Porque aquí precisamente eso es lo que nos dice el texto. Dice el versículo 13 hacia el final que estaban cuidadosamente preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, el diablo, Satanás, no es eterno. Él fue creado por Dios. Pero él fue creado por Dios de forma como un ser bueno, ¿no? Él fue creado por Dios de forma perfecta. En el versículo 15 se nos dice entonces cuál es el origen de propiamente el rol de este ángel como el acusador o como Satanás. Porque se nos dice en el versículo 15, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Es decir, Dios crea a Satanás perfecto. Versículo 16, pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Entonces lo que tenemos aquí
es un relato de Dios creando un ángel. Este ángel era perfecto, este ángel es lo que nosotros hoy conocemos como Satanás. En este momento su nombre era Lucifer. Y Lucifer, que significa estrella de la mañana, o sea, nosotros hoy en día pensamos que Lucifer es un nombre malo, pero en este momento no. Él era un ángel y se gozaba en la presencia de Dios y le servía a Dios como querubín protector y gozaba de un alto puesto en el cielo. Pero un día dice que se halló maldad en él. Ese día fue el momento donde él decidió desviarse del camino que Dios le había preparado y Dios dice que él lo arroja, ¿no?, de este lugar. Así como vemos en el capítulo 12, versículo 9, que a Satanás y a sus ángeles se les expulsa, ¿no?, del cielo. Entonces ahora tenemos estos dos textos, Apocalipsis 12, Ezequiel 28, que nos hablan un poco, es una mirada, ¿no?, acerca de lo que pasa en los tiempos primordiales. Es una mirada a la historia que está antes de la historia, ¿no? Porque esto ocurre antes de que nosotros abramos en nuestra Biblia, en el capítulo de Génesis 1, esto ocurre antes de eso. Y entonces nos permite entender por qué ocurre lo que ocurre. Porque sin estos textos, entonces, la historia de Génesis 3, donde aparece la serpiente y tentando a Adán y Eva, no tendría sentido. Porque no era la serpiente por sí misma la que estaba hablando, sino que alguien más estaba detrás de ella y la historia de por qué ese alguien más existe y cómo llega a dónde está es lo que nos provee el capítulo 12 de Apocalipsis y Ezequiel 28. Sin embargo, ninguno de estos dos textos nos dice precisamente cuál fue el mal. Ezequiel 28 simplemente nos dice que en el querubín protector se halló maldad, que a causa de su hermosura se envaneció, pero no nos dice exactamente qué fue lo que ocurrió. Para eso necesitamos ir a otro texto, libro de Isaías, al capítulo 14. En Isaías, el capítulo 14, a partir del versículo 11, vamos a encontrar la historia que nos puntualiza exactamente cuál fue el problema de Lucifer en el cielo. Entonces, en Isaías, capítulo 14, versículo 11, dice: tu soberbia bajó a la tumba, junto con el sonido de tus arpas, los gusanos son ahora tu cama y tu cobertor. Versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Aquí el lucero de la mañana es Lucifer, esa es la palabra, ¿no? Por eso les mencionaba que Satanás en el cielo tenía por nombre Lucifer. ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Versículo 13, tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Entonces aquí está el origen del conflicto cósmico. El origen del conflicto cósmico estaba en que Dios había creado a los seres angélicos, todo era perfecto, todos adoraban a Dios, todos se sometían a la ley de amor que consistía en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Y aquí estaba esto en su completa perfección. Pero de repente apareció un ángel que llamamos Lucifer y Lucifer quería ser como Dios. Y aquí está el origen de todo. Lucifer quería ser como Dios y él quería entonces tomar el lugar que le pertenece legítimamente a Dios. Y entonces Lucifer quería sentarse en el trono de Dios, recibir la adoración que Dios recibía y gobernar y mandar como Dios mandaba y como Dios gobernaba. Él quería el poder que venía acompañado de la posición que él entendía se llamaba Dios, ¿no? Entonces todo lo que Dios hacía y todo lo que Dios disfrutaba, Lucifer quería disfrutarlo. Esta es la maldad que surge en el corazón de Lucifer, esa misma maldad de la que está hablando Ezequiel 28. Esa es la razón por la cual hay una guerra en el cielo, como lo describe Apocalipsis capítulo 12. Y entonces, dado que Lucifer empieza a cuestionar el carácter de Dios, y él, porque esa es su estrategia, ¿cuál es la estrategia para que Lucifer logre ser Dios? Pues él empieza a arrojar dudas sobre el carácter de Dios y empieza a convencer a otros ángeles que él, Lucifer, podría hacer un mejor rol o podría cumplir un mejor papel que el que estaba desempeñando Dios. Por lo tanto, si esos ángeles se unían, podían colocarlo a él en el lugar que a Dios le pertenecía y por lo tanto ellos también se iban a ver beneficiados. Estamos aquí ante un verdadero juego de tronos, estamos frente a un conflicto político, ¿no? Y un conflicto político que ocurre en el cielo, que ocurre antes de la creación.
El resultado de este conflicto político es que Cristo y sus ángeles batallan contra Satanás y sus ángeles. Y el resultado es que Satanás y sus ángeles entonces son expulsados del cielo. Y ellos son arrojados acá ahora. Y ellos, dice la hermana Elena G. de White, que ellos van por distintos mundos tocando la puerta a ver quién le obedecía a su rebelión, quién les hacía caso a las ideas que ellos estaban promoviendo de que Lucifer, Satanás, podía ser y cumplir un mejor papel que Dios mismo. Entonces ellos van, pero nadie los escucha hasta que llega el episodio de la creación. Y aquí no necesitamos ni siquiera ir a buscar el texto bíblico. Cuando tú vas al episodio de la creación, sabes perfectamente que la serpiente, que fue el medio que utilizó Satanás para tentar a Eva, le dice a Eva, Eva, ¿acaso no habéis escuchado que tú podrías comer de este fruto y si comes de este fruto se te van a abrir los ojos y ustedes van a ser como Dios? Aquí nosotros vemos cómo Satanás y sus ángeles son capaces de replicar sus intenciones, de replicar lo que ellos querían lograr en el cielo, pero ahora lo traen a la tierra. Y en la tierra, al venderle la idea a Adán y Eva de que ellos iban a ser como Dios, Adán y Eva caen, ¿no?, en esta idea, y ellos en ese momento se colocan en el dominio de Satanás. Y precisamente entonces ellos caen con la idea que Satanás había tenido en el principio de ser como Dios, de recibir la adoración de Dios y demás. Usted se estará preguntando, ¿qué tiene esto que ver con las profecías del fin? Porque yo vine a escuchar acerca de las profecías del fin. Querido, en esto está la clave de todo. Sin esto tú no puedes entender ni Daniel ni Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Daniel y Apocalipsis lo único que hacen es describir el fin de este conflicto que yo te acabo de mencionar. Esta idea o esta guerra que existe entre Satanás y Dios, porque Satanás quería ser como Dios y en el proceso donde Satanás arroja dudas sobre el carácter de Dios, es un conflicto que no quedó allí, sino que cuando se traslada a la tierra en Adán y Eva, empieza a desenvolverse toda la historia del conflicto en la vida y en la historia de los patriarcas y de los profetas y de la vida de Jesús y en la vida del apóstol Pablo y a lo largo de la historia. Déjame sencillamente colocarte un ejemplo. ¿Te acuerdas de Job? Job es ese personaje que nosotros utilizamos frecuentemente en nuestras meditaciones para reflexionar sobre la paciencia. Job es un caso específico donde el gran conflicto se logra ver. Tú tienes a Satanás tratando de convencer a Job de que no le sea fiel a Dios. Y la forma en que Satanás logra o quiere atentar a hacer esto es a través de arrojar dudas en el carácter de Dios, porque Satanás le dice a Job, Job, maldice a Dios, no te conviene. Mira, si tú renuncias a Dios, las cosas mejorarían en tu vida. Entonces Satanás tratando de arrojar dudas sobre el carácter de Dios. Y Job en este lado era el representante de Dios, era el paladín de Dios. Y a través de Job, Dios demostraba que efectivamente Él era un Dios justo y que Él era lo contrario de lo que Satanás decía que Dios era. Satanás decía que Dios era un Dios injusto, que su ley era una ley injusta, pero que Él, Lucifer, sí podía hacer un buen trabajo. Entonces, en el caso de Job vemos que al final del libro, la conclusión del libro de Job es Dios es justo. Y a lo largo de la historia de todos los profetas, esto es lo que está en juego. Satanás tratando de convertirse y tratando de jugar a ser Dios, y Dios mostrando entonces efectivamente cuál es su carácter. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 12, en el capítulo 12 lo que nosotros tenemos es una descripción del conflicto cósmico a lo largo de la historia. Es decir, lo que vamos a examinar en el capítulo 12 de Apocalipsis es sencillamente el cómo este conflicto entre Dios y Satanás se desenvolvió después de la ascensión de Cristo. Entonces, recapitulando hasta ahora,
para poder entender el futuro necesitamos entender el pasado. ¿Por qué? Porque el futuro simplemente es la resolución de un conflicto que empezó hace mucho tiempo. Las profecías del fin, cuando nosotros hablamos del anticristo, cuando nosotros hablamos de lo que va a ocurrir y de la imagen de la bestia y que se va a imponer la ley dominical, todo esto carece de sentido a menos de que lo conectemos con el conflicto cósmico. Porque el conflicto cósmico nos permite entender y conocer que el anticristo, que la imagen de la bestia, todo eso son sencillamente instrumentos de Satanás tratando o que van a cumplir con el rol que él quería lograr en el cielo, que es sencillamente robar la adoración que le es propicia o que es propia exclusivamente de Dios y además de esto robar el lugar que solo le pertenece a Dios. Pero para eso necesitamos no solo entender el conflicto cósmico allá en el inicio, sino también el cómo el conflicto cósmico se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Por eso en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 1, dice que entonces se vio una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Aquí la imagen de la mujer simboliza la iglesia. ¿Por qué? Porque si tú recordarás cuando lees los profetas en el Antiguo Testamento, vas a descubrir que los profetas usualmente hablaban de Israel en términos de que ella era una mujer, ¿no? Israel como pueblo era representado como una mujer, especialmente en el libro de Isaías. Se presenta a Israel como la esposa de Yahvé y se le presenta usualmente a través de esta metáfora como una mujer. Aquí Apocalipsis está retomando esa metáfora de mujer como un símbolo del pueblo y lo utiliza entonces para hablar del pueblo de Dios, para hablar de la iglesia particularmente. El hecho de que su vestido sea el sol y de que la luna esté debajo de sus pies y en su cabeza lleve una corona de 12 estrellas, quiere decir que la iglesia tiene una identidad celestial. ¿Por qué? ¿Dónde está el sol, la luna y las estrellas? En el cielo. Entonces el hecho de que esta mujer se vista con cosas que están en el cielo, quiere decir que la identidad de la mujer es una identidad celestial. Entonces estamos hablando de la identidad celestial de la iglesia. Luego el versículo 2 dice que estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. En el versículo 5 se nos va a decir a qué da luz la mujer, ¿no? Y dice que la mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, vamos a descubrir que allí ese pasaje o esa frase, el cual gobernará todas las naciones con cetro de hierro, el Apocalipsis le está tomando del Salmo 2, el verso 9. Y el Salmo 2, verso 9, fue un canto, un himno que se compuso donde se hablaba de la obra del Mesías, ¿no? Entonces David, que es el que compone el Salmo y a quien a primera instancia se le aplica, es un momento en la vida de David donde sus enemigos le rodeaban. Y entonces él escribe que Dios lo había escogido a él como su ungido, como el Mesías, y que a través de David Dios iba a subyugar, iba a gobernar a todas las naciones. Recordemos que David es el prototipo en el cual o a través del cual se construye la idea del Mesías venidero. Entonces, con el tiempo, en la promesa de ese Mesías que habría de venir en el futuro, ese Mesías iba a hacer las obras que había hecho David, pero de una forma un poco más amplia, un poco más cósmica. Entonces, así como David iba a gobernar las naciones a través de la fuerza y del poder y la victoria que Dios le iba a dar, en este texto, ese contexto se utiliza para hablar ahora de Jesús. Y ese Jesús, de hecho, en el capítulo 19, este mismo texto se vincula específicamente con Jesús y aquí en el 12.5 también. El Salmo 2.9 se utiliza entonces para mostrar que el hijo de la mujer es el Mesías. Pero ¿quién es el Mesías en el libro de Apocalipsis? No hay ninguna duda de que el Mesías en el libro de Apocalipsis es Jesús. Cuando usted va al capítulo 4 y 5, especialmente en el capítulo 5, donde se habla del león de la tribu de Judá, claramente la idea de que alguien viene de la tribu de Judá estaba vinculada con el Mesías. Además de esto, al final del versículo 5 dice que su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. En el capítulo 5 de Apocalipsis, en el capítulo 7 de Apocalipsis y de hecho en todo el libro de Apocalipsis, vamos a tener que Jesús se sienta en el trono con el Padre. Así que
Apocalipsis 12:5 claramente nos está diciendo que el hijo de la iglesia es la mujer. ¿En qué sentido es la iglesia la madre de Cristo? Aquí probablemente se esté desarrollando un tema que en el Antiguo Testamento aparece, donde el pueblo de Israel colectivamente dice que da luz al Mesías. Pero ¿cómo así que da luz al Mesías? No se está hablando de que físicamente el pueblo da luz a Cristo, sino de que hay una relación tan cercana entre el pueblo y Cristo que se puede expresar a través de la figura de una madre y un hijo. Entonces, la iglesia, tengo a Cristo, pero cuando nos vamos ahora al versículo 3, aparece en Apocalipsis 12:3 dice que también pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas, con 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. El versículo 9 de Apocalipsis 12 claramente nos muestra que este dragón que aparece en el versículo 3 hace referencia a el diablo Satanás. Entonces, en este pedazo de la historia yo tengo que hay 3 protagonistas. Tengo a la mujer que simboliza la iglesia, tengo al hijo de la mujer que representa a Cristo y tengo al dragón que representa a Satanás. En el versículo 4 se nos dice al final que el dragón se coloca enfrente de la mujer para devorar al hijo de la mujer tan pronto nazca. Esto quiere decir que Satanás tiene un conflicto con Cristo. Ese mismo conflicto que vimos en el cielo en Apocalipsis 12, 7, 9. Ahora, ese conflicto que se había trasladado a la tierra en la persona de Adán y Eva, ese conflicto ahora se traslada en el ministerio terrenal de Jesús entre Satanás y Jesús. Entonces tengo que el conflicto está en este punto. Satanás está tratando de ser como Dios y en ese proceso de ser como Dios decide atacar a Cristo. Pero Cristo vence a Satanás y en virtud de que Él vence a Satanás, Él asciende al cielo, se sienta con el Padre y entonces gobierna con el Padre, recibe la adoración que se le da también al Padre, tal cual se describe en el libro de Apocalipsis, los capítulos 4 y el capítulo 5. Cuando Satanás se da cuenta que él no puede hacer nada contra el hijo de la mujer, entonces, dice el versículo 6, ataca a la mujer. El versículo 6 dice que la mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días. El texto no nos dice por qué huye la mujer, pero cuando vamos al versículo 13 del capítulo 12, Apocalipsis 12:13, dice: cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, el versículo 13 está hablando de lo mismo que está hablando el versículo 6. Pero nos dice por qué huye la mujer al desierto. Y es que ahora Satanás, entonces, cuando no puede atacar a Cristo, ataca ahora a la iglesia. Y la va a atacar, dice el texto bíblico, por un periodo de 1260 días. Que en este punto nosotros sabemos que en la profecía 1260 días equivalen a un periodo de 1260 años, aproximadamente unos 13 siglos. Entonces vemos que aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis se nos está mostrando que el hecho de que el dragón persiga a la iglesia, el hecho de que Satanás persiga a la iglesia, es sencillamente una continuación del conflicto cósmico que empieza en el cielo con Satanás tratando de ser como Dios, con Satanás tratando de robarse la adoración que le pertenece a Dios. Entonces ese conflicto se traslada ahora contra Cristo. Cuando Satanás pierde contra Cristo, ahora se dedica a atacar a la iglesia. ¿Por qué? Porque Satanás, si no logra ganarle a Dios en el cielo, trata de ganarle a Cristo, y si no, trata de ganarle a algo que esté conectado con Dios, pero él siempre va a tratar de hacer daño. Y entonces él trata de hacer daño, y aquí entonces se dedica a destruir a la iglesia y se dedica a perseguir a la iglesia. Y la iglesia tiene que huir. Y cuando está en un lugar y aparentemente ella piensa que está segura, dice el versículo 15 de Apocalipsis 12, que cuando la mujer está en el desierto, es decir, cuando la iglesia está escapando del dragón y cuando a lo largo de la historia la iglesia buscaba refugio en los lugares solitarios, como los valdenses en las montañas, o las personas se iban de las ciudades a buscar
lugar o formar villas donde ellos pudiesen estar tranquilos. Aún en medio de ese sitio, el versículo 15 dice que la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Es decir, aún en los lugares donde aparentemente la iglesia estaba segura, Satanás iba a hacer algo para tratar de destruirla. Ahora, los 1260 años nos traen aproximadamente al siglo XVIII en la historia. Nos traen allí, al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y entonces nuevamente podemos preguntar, ¿pero qué tiene que ver esto con las profecías del fin? Y es que, queridos, cuando Satanás no puede destruir a la iglesia durante este periodo, dice el versículo 17 de Apocalipsis 12, 17, que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes. Mira que aquí ya el dragón se da cuenta de que no puede destruir a la iglesia en pleno, porque él intenta destruirla 1260 años. Y por 1260 años descubre que con la iglesia está alguien que es mucho más grande que él, que es Dios mismo. ¿Saben cómo sabemos eso? En el versículo 14 de Apocalipsis 12 se dice que a la mujer se le dan las dos alas de la gran águila. Y ese lenguaje de las alas de la gran águila es muy similar al lenguaje que se utiliza en el libro de Éxodo cuando Dios le promete a Israel que él los iba a cuidar como un águila cuida a su cría. Entonces, así como Israel fue cuidado por Dios durante 40 años en el desierto de todos los peligros, de serpientes, de hambre, de sed, de la misma forma Dios cuida a su iglesia a lo largo de los 1260 años, protegiéndola de todos los peligros. Cuando el dragón se da cuenta de que no puede con Dios en el cielo, que no puede con Cristo en la tierra, que no puede con la iglesia a lo largo de los 1260 años, dice el versículo 17 que se va a luchar contra el resto de sus descendientes. Es decir, de la iglesia hay un grupito, un pequeño grupito, esa palabrita que se utiliza allí, contra el resto de sus descendientes. Esa palabrita en griego es loipón y significa remanente. Entonces el dragón se va a luchar contra el remanente. El remanente es un grupito que sale de esa iglesia de los 1260 años y el texto nos dice claramente que el remanente son los que obedecen los mandamientos de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. De acuerdo a Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces estamos hablando, el texto nos trae a un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios, que tiene el espíritu de profecía y que se ubican después del siglo XVIII, y entonces esto nos trae a la conciencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día aparece en este texto como el remanente. El remanente, ¿por qué? Porque tienen el espíritu de profecía manifestado particularmente en la persona de Ellen G. de White y porque además de esto dice que guardan los mandamientos de Dios, pero no dice que guardan 9 de los 10 mandamientos de Dios. Dice que guardan los mandamientos de Dios. Y eso incluye también al cuarto mandamiento, que sería, en este caso, el sábado. ¿Cómo entendemos entonces esto? Miren que el texto nos ha estado llevando al origen del conflicto, nos está llevando al conflicto con Adán y Eva, al conflicto con Cristo, al conflicto a lo largo de la iglesia. Y entonces al final, después del siglo XVIII, el dragón se va a dedicar a atacar ahora a la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, ahora es que podemos hablar de las profecías del fin. Pero no podemos hablar de las profecías del fin desconectado de todo esto. Porque si hablamos de las profecías del fin desconectado de esto, vamos a caer en el error de perder el contexto teológico que está detrás de la profecía del fin. ¿Cómo va ahora Satanás a atacar al remanente? Entonces, eso ahora nos trae al capítulo 13. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás para atacar al remanente y para atacar a Dios? Satanás lo que va a hacer es que él va a levantar a dos poderes. Y a través de estos dos poderes, él quiere lograr lo que era su propósito original en el cielo. ¿Cuál era el propósito original de Satanás en el cielo? Pues adueñarse del trono de Dios y adueñarse de la adoración que solo le pertenece a Dios. Entonces, ¿de qué forma atacó Satanás a lo largo de la historia a la iglesia? En el capítulo 13, el versículo 1, dice Juan que el dragón se detuvo a la orilla del mar. Dice que del mar entonces ahora subía una bestia que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo.
Entonces miren que esta bestia es diferente al dragón, ¿no? Dice el versículo 2 que la bestia que vi era como un leopardo, que sus partes parecían las de un oso, sus fauces eran como las de un león. Y entonces aquí esto nos recuerda automáticamente del libro de Daniel, el capítulo 7, porque en el capítulo 7 Daniel ve a un león, Daniel luego ve a un oso, luego ve a un leopardo y luego ve una bestia horrible, temible, terrible, que era la cuarta bestia de Daniel 7. Entonces aquí en el texto estamos viendo que este poder es diferente al dragón. Y este poder es un poder político, porque en Daniel 7 se nos dicen que todas estas bestias representaban a un grupo de reyes, ¿no? Entonces el león era una representación de Babilonia, luego teníamos el oso que simbolizaba Medo-Persia, el leopardo que simbolizaba Grecia y la cuarta bestia simboliza a Roma. Y entonces aquí lo que Juan está viendo es a Roma, porque pues él está viviendo en la época del Imperio Romano, y Roma tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos, ¿no? Que la historia luego más adelante nos va a decir que Roma se va a dividir en 10 partes que simbolizan estos 10 cuernos que él tiene, y de esos 10 cuernos iba a surgir un cuerno pequeño que iba a hacer unas acciones. Entonces, lo que hace el texto Apocalipsis 13 es que la bestia que Juan ve va a hacer lo mismo que hace el cuerno pequeño en Daniel el capítulo 7. Pero lo interesante es que el capítulo 13 nos da unos detalles adicionales, porque el versículo 2 nos dice que el dragón se dio a la bestia su poder y su trono y su gran autoridad. Miren claramente que aquí nosotros tenemos la historia de quién está detrás de este poder, del cuerno pequeño. ¿Quién está detrás de esta bestia? Que blasfeman, ¿quién está detrás? Bueno, está detrás Satanás. Satanás le da a esta bestia su poder, le da su trono. ¿Y para qué le da su poder y su trono? Para que haga lo que va a hacer en el versículo 3, 4 en adelante. Dice, una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Y toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Y el versículo 4, aquí está, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Y decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Lo que el texto bíblico nos está diciendo es lo siguiente. Satanás utiliza a la bestia para que la gente adore a la bestia, y cuando ellos adoran a la bestia, al mismo tiempo están adorando a Satanás. ¿Recuerdas que Satanás lo que quería en el cielo era que lo adorasen y que él quería tener el lugar de Dios? Bueno, qué curioso que en el libro Apocalipsis Dios aparece teniendo un trono, y Dios aparece teniendo poder, y Dios aparece teniendo autoridad. Y entonces Satanás ahora aquí también aparece teniendo un trono, también aparece teniendo poder y también aparece teniendo autoridad. Y qué curioso que en el capítulo 4 y 5 aparece ahora Jesús en la figura de un cordero y de un león, y al cordero y el león se sienta sobre el trono y comparte del poder y la autoridad que compartía o que tenía originalmente el Padre. Y ahora aquí tengo al dragón con un trono, con autoridad, y aparece la bestia. Y la bestia se sienta en el trono de Satanás y también ahora comparte el poder y la autoridad. Lo que nosotros estamos viendo aquí es Satanás copiando lo que hace Dios, pero al mismo tiempo tergiversándolo. Entonces, las profecías del fin sencillamente son Satanás actuando a través de unos instrumentos para que la gente, el mundo, adore a ese instrumento, y al adorar a ese instrumento terminen adorándolo a él. Ahora, la primera bestia cubre el mismo periodo de tiempo de los 1260 años. Es decir, la primera bestia es aquella que persigue a la iglesia durante los 1260 años que nos llevan al siglo XVIII y al siglo XIX. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7 y versículo 5, también se le permitió fanfarronar y proferir blasfemia, y dice, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. Cuando usted multiplica 42 meses por 30, le va a dar 1260 días, el mismo periodo en el cual dice que el dragón perseguía a la mujer y la mujer se iba al desierto. Entonces, lo que hace el capítulo 13, los primeros 10 versículos, es ampliar
el cómo era que Satanás actuaba durante esta época. Y él actuaba a través del poder representado en Apocalipsis 3, 1 al 10, que es el mismo poder del cuerno pequeño, porque ellos gobiernan el mismo periodo de tiempo. Entonces Satanás persigue a la iglesia a través de este poder, y a través de este poder también engaña a la tierra, o sea, engaña a todos aquellos que no creen y que no son creyentes y que por lo tanto no son parte del pueblo de Dios. Entonces Satanás los engaña a ellos y persigue a la iglesia. Es una función doble, ¿no? Y mientras engaña a los que no son creyentes, estos que no son creyentes adoran a esta bestia, y al adorar a esta bestia entonces terminan adorando a Satanás. Ahora, esto es del pasado. Y entonces, ¿qué va a pasar en el fin del tiempo? Lo que va a pasar en el fin del tiempo, queridos, es exactamente lo mismo, porque es que Satanás sigue con el mismo plan, y es que la gente lo adore a él, pero no lo va a adorar directamente, sino que lo van a adorar a través de un individuo. ¿Qué es lo interesante? Que en el capítulo 13 dice el versículo 3 que una de las cabezas de la primera bestia fue herida, y fue herida de muerte. Pero esa herida de muerte dice que fue sanada. Entonces, en algún momento esa herida iba a sanar. Cuando vamos al final del capítulo 13, al versículo 11 en adelante, dice el versículo 11, después vi subir de la tierra a otra bestia. Y esa otra bestia tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Miren que aquí entonces aparece un segundo poder. Esta bestia sube de la tierra, la primera subía del mar. O sea que esta es diferente. Ahora, ¿cuál es la función de la segunda bestia? Versículo 12. Cuando estaba en presencia de la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que la tierra y sus habitantes la adoraran. Miren lo interesante. La segunda bestia, la bestia que sube de la tierra, la función de ella es: cuando la herida de la bestia, de la primera bestia se sane, la segunda bestia hace que toda la tierra adore a la primera bestia. Y al adorar a la primera bestia terminan adorando entonces al dragón. Y dice el texto bíblico en el versículo 13 que también hacía grandes prodigios al grado de que la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Y por medio de las señales que se le permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia, que vivió a pesar de tener una herida de espada. Esto ya está hablando del futuro. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo cuando la herida de la bestia se sane. Aunque hay algunos que postulan que la herida de la bestia se sana por allá en el siglo XX, cuando ocurren ciertos eventos en la historia, lo cierto es que el texto bíblico nos enseña que cuando la herida de la bestia se sana, todo el mundo empieza a adorar de vuelta a la primera bestia. Eso todavía no ha acontecido aún. Eso es lo que va a ocurrir en el futuro. El tiempo no nos da para entrar en detalle, eso quedará para una segunda ocasión o una tercera ocasión. Lo que quiero enfatizar en esta hora es que el tema de hoy se trataba de las profecías del fin en clave teológica. Y las profecías del fin en clave teológica nos ha enseñado es que todas las profecías están en el marco del gran conflicto. El gran conflicto es Satanás tratando de usurpar el lugar a Dios y tratando de usurpar la adoración que a él le pertenece. Lo trató de hacer con Adán y Eva, lo trató de hacer en el cielo, lo trató de hacer con Job, lo trató de hacer con Jesús. Recuerda que Satanás tentó a Jesús diciendo: si tú te arrodillas y me adoras, todo el mundo es tuyo. Satanás está en busca de adoración. Y lo que va a ocurrir en el fin del mundo, que es lo que describe Apocalipsis 13 del 11 al 18, es sencillamente Satanás actuando a través de sus instrumentos para que adoren a la primera bestia y así le adoren a él. Cuando a nosotros se nos olvida que esto es el desarrollo del gran conflicto, corremos el peligro de malinterpretar las profecías. Porque aquí lo que nosotros tenemos es: lo que la bestia hace no lo hace porque ella quiere. Lo que hace la bestia que sube de la tierra no lo hace porque ella quiere. Todo esto son instrumentos de Satanás en busca de lograr el propósito con el cual él se reveló en el cielo, que es arrebatar el lugar que le pertenece a Dios. ¿Por qué Satanás
insiste tanto a través de estos instrumentos que la tierra lo adore? Porque el texto bíblico nos enseña que al único que se le debe adorar es a Dios. Cuando alguien adora a la bestia, cuando alguien o cuando la segunda bestia hace que toda la tierra adore a la primera, cuando esto ocurre y la gente termina adorando al diablo, pues en ese momento el diablo ha tomado el lugar que a Dios le pertenece, porque el mundo solo debería adorar a Dios porque es Dios el creador y por lo tanto Él es digno de ser adorado. Entonces lo que vemos que va a pasar en el fin del mundo y la ley dominical y la segunda bestia y la sanación de la herida de la primera bestia, todo eso sencillamente es la consumación de ese plan largo que tiene Satanás para lograr que la tierra le adore a él. Esto tiene muchos detalles que podríamos explorar en otros videos, pero quiero hacerte un llamado en esta hora. Y muchos de nosotros estamos tan preocupados en el futuro con el cómo vamos a hacer y el mantenernos firmes en el futuro y en el futuro y en el futuro, pero se nos olvida que Satanás también puede robar nuestra adoración hoy, en el presente. A veces estamos tan obsesionados con lo que hace la bestia y con a dónde va la bestia y qué se publicó de la bestia, que se nos olvida que la bestia también puede ser tu trabajo, que se nos olvida que la bestia también puede ser tu familia, que se nos olvida que la bestia también puede ser el internet, un juego o cualquier otra cosa que se está robando el tiempo que le pertenece exclusivamente a Dios, porque el único que merece ser adorado es Dios. Y así como en el final del tiempo Satanás va a hacer que un poder se levante y va a obligar a la tierra que le adore, ahorita mismo puede ser más sutil y a través de pequeñas cosas, pequeñas fallas, pequeños elementos que te van corroyendo el carácter, puede hacer que tú termines adorándolo a Él. El libro Apocalipsis no es un mensaje que se deleita en los detalles de qué va a ocurrir y de que esto va a pasar en tal fecha. Eso es cierto, pero el llamado del libro Apocalipsis es un llamado mucho más amplio. Es abrirte los ojos para que entiendas qué va a hacer Satanás en el futuro, para que ahora en el presente te des cuenta de lo que se debe hacer. Y lo que se debe hacer ahora es adorar a Dios. ¿Cómo estás tú adorando a Dios? ¿Cómo está tu adoración a Dios? Porque puede que te estés preocupando tanto de qué es lo que el diablo te va a obligar a hacer en el futuro, que estés pasando por alto lo que él te está haciendo hacer en el presente. Y en este momento es el momento donde tú tienes que recapacitar y tienes que entender que si tú quieres ser fuerte en el futuro mañana, cuando el Satanás te tiente y te ponga al mundo entero a obligarte a que le adores, tienes que entender que para poder vencer allí tienes que vencer primero ahora. Tienes que vencer primero ahora quitándole el tiempo a esas otras cosas a las cuales se lo estás dando y dedicándolo exclusivamente a la adoración de Dios. Que hoy tú puedas entender que la adoración a Dios es lo esencial, que la adoración a Dios es lo importante, porque eso es lo que está en el centro del conflicto. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a entender que la adoración es lo importante y lo clave en este conflicto, que Satanás nos quiera arrebatar la adoración que te pertenece exclusivamente a ti, y que por eso es que Él levanta a poderes a lo largo de la historia para engañar a la gente y hacer que lo terminen adorando a Él. Permite que nosotros hoy podamos entender que para vencer en el futuro y para vencer en todo lo que va a ocurrir, que es sencillamente Satanás tratando de engañar a la gente para que le adore, podamos saber que es ahora que debemos nosotros practicar una adoración sincera y completa a ti. Que podamos unirnos a los ángeles, a los ancianos y a todo el universo, proclamando tu carácter y diciendo que tú eres justo y que verdaderamente eres amor. Que podamos ver el fin del conflicto. Ayúdanos y prepáranos para ese momento. Y que podamos seguir entendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.